Hablemos de Verdad, una iniciativa del Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria, la Comisión de la Verdad y la emisora cultural de la Universidad de Antioquia para hablar de verdad. Este ciclo en Red 57 permitirá reflexionar sobre la verdad en la transición del país, la misión de la Comisión de la Verdad, sus metodologías, alcances y preguntas, pero también sobre el papel de las universidades en los procesos de construcción de verdad como un bien público. Nuestro tema de hoy, avances de la Comisión de la Verdad en el Departamento de Antioquia. Estaremos con Eliana Sánchez González, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, magíster en claves del mundo contemporáneo, ciudadanía y política en el siglo XX, politóloga de la Universidad Nacional de Colombia con amplia experiencia en temas de memoria y víctimas del conflicto armado. También nos acompaña Max Yuri Gil Ramírez, candidato de doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en Ciencia Política y sociólogo de la Universidad de Antioquia, con alta experiencia en estudios sobre violencias urbanas y en la defensa de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como coordinador de la Macrorregión Antioquia y eje cafetero de la Comisión de la Verdad. Nos va a acompañar en la coordinación temática de este espacio la profesora Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Profesora Irene, bienvenida a lo que significa este tercer espacio de Hablemos de Verdad. Hola Alex, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Saludamos a la profesora Eliana Sánchez González, que nos va a acompañar hoy con su trabajo académico y sus testimonios frente a los temas centrales de hoy. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muchas gracias por la invitación y a la Comisión de la Verdad, Irene y Max Yuri por este espacio. Y como dijimos al inicio del programa, el profe Max Yuri Gil Ramírez, quien es actualmente el coordinador de la Macrorregión Antioquia y eje cafetero de la Comisión de la Verdad. Profe, bienvenido de nuevo a la emisora cultural, ¿cómo le va? Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la profesora Eliana Sánchez y a mi colega Irene Piedrahita por estar acá en este programa. Recuerden que este espacio de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa, lo escuchan en nuestras 8 radioestaciones en el departamento de Antioquia y en las señales en internet uda.edu.co, portal Radios Colombia, radios.com.co y también en la aplicación de TuneIn. Comenzamos nuestro recorrido frente a los temas centrales de hoy con la profesora Eliana Sánchez. Profesora, ¿qué importancia tiene un enfoque territorial en la memoria y la verdad en una sociedad como la antioqueña? Bueno, Alex, pues en relación a esa pregunta, creo que hay un punto de partida importante y es entender que el conflicto armado ha tenido una dimensión nacional, pero con unas características diferenciadas en los territorios, y eso, digamos, también ocurre o debe ser también visto en clave de los procesos de construcción de memoria y de verdad. Y en ese sentido, pues el enfoque territorial que ha adoptado la comisión y que, bueno, digamos, en este tipo de procesos es importante y creo que permiten reconocer un asunto, y es que las estrategias no funcionan igual en todos los territorios, ¿sí? Y que en el caso de Antioquia, con sus particularidades regionales, insisto, tanto del conflicto y los impactos que ha tenido el conflicto, pero también de los procesos de construcción de memoria y de verdad, pues el enfoque territorial lo que nos permite, o lo que le permite en este caso a la comisión, es justamente evidenciar esas diferencias, hacer visible incluso territorios por los que quizá nos hemos preguntado menos, y ahí también, pues digamos, hablo como desde el lugar de la academia, la universidad, de las investigaciones que hemos desarrollado. Nos hemos concentrado a veces en determinados territorios, en determinados procesos, y el enfoque territorial creo que permite situar eso, particularidades, diferencias, y a partir de ahí entonces mirar también no solo esos impactos de las violencias en los territorios, sino también de las resistencias. Y creo que el enfoque territorial permite justamente identificar esas dinámicas, esas diferencias que nos muestran los territorios en relatos, en formas de narrar distinto la memoria, de construir la verdad, porque también han tenido esos territorios y poblaciones formas distintas de resistir y de sobrevivir. Entonces creo que en ese sentido, pues ese enfoque territorial que ha guiado el trabajo de la comisión, su despliegue territorial, en lo que ellos han denominado la documentación de casos, por ejemplo, nos permiten entonces que la verdad
que los procesos de verdad que de allí se derivan respondan a esa diversidad y esas particularidades territoriales. Creo que ahí es un poco como que el enfoque territorial permite situar digamos, una interlocución, una intervención también dentro de los procesos de verdad y de memoria, que son acordes a las realidades de los territorios y de sus poblaciones. Entonces creo que ahí el enfoque territorial no permite o abre esos espacios de conversación y de participación de los actores territoriales, que son tan distintos en las subregiones del departamento. En algunos, digamos, momentos hay convergencias, obviamente, pero es rescatar justamente esas dinámicas de las regiones. Profe Max Yuri, ¿cómo se concibe lo territorial en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y específicamente en la Comisión de la Verdad en Antioquia? Sí, Alex, yo creo que el acuerdo de paz en general tiene como dos propósitos muy evidentes. El primero, lo que llaman la centralidad de las víctimas, y lo segundo, lo que se denominó la paz territorial o el enfoque territorial del acuerdo de paz, que eso se resumía en una frase de Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz del gobierno de Santos, y es que la paz se firma en La Habana, pero se construye en el territorio. Y específicamente en el tema de víctimas, pues digamos la orientación era tanto para la Jurisdicción Especial para la Paz como para la Unidad de Búsqueda y para nosotros en la Comisión de la Verdad, la importancia de una presencia territorial, que no estuviéramos centrados en Bogotá y que el esfuerzo de construcción de las instituciones del sistema reflejaran la dimensión territorial. Por eso en la comisión desde noviembre del año 2018, cuando se instala la comisión, se crea una dirección de territorios, y esa dirección de territorios hoy en día es cerca del 50% del personal de la comisión. Nosotros estamos alrededor de unas 640 personas en la Comisión de la Verdad en toda la estructura del país, de ellas más o menos unas 300 hacemos parte de la Dirección de Territorios. Se zonificó el país en 10 grandes regiones, se crearon unas unidades territoriales, se abrieron 29 casas de la verdad, cada una con un equipo de trabajo, con una coordinación y con una orientación del despliegue misional en el terreno. Yo creo que un poco como lo señala la profesora Eliana, una de las características del mandato de la comisión que es novedosa es el tema territorial. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un conjunto de trabajos en el país de investigación sobre el conflicto armado que han tenido una mirada general, una mirada nacional, incluyendo, por ejemplo, el informe Basta Ya, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, o el mismo informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y tenemos también un conjunto de trabajos que dan cuenta de la diversidad regional. Sí, por ejemplo, todos los trabajos del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que se ha hecho desde las universidades, lo que se ha hecho desde las organizaciones sociales, las ONG, pero creo que el mandato de la comisión busca hacer una síntesis entre esa mirada nacional y la mirada más específica del territorio. ¿Cómo se concretó el conflicto armado en el territorio? ¿Cómo fue la diversidad de acuerdo a las sociedades regionales? No pensando pues en un conjunto de monografías territoriales, pero sí en dar cuenta que tomándolo pues con una afirmación muy gruesa, el conflicto armado asumió la forma de la sociedad regional que lo contenía. Y por eso es tan importante dar cuenta de esa diversidad. Entonces, eso es lo que hemos venido procurando, tanto en materia de esclarecimiento como en el otro gran objetivo de la Comisión de la Verdad, que es diálogo social, dar cuenta de esa diversidad regional, pero además contribuir a activar las dinámicas regionales que ya hay, a contribuir a fortalecerlas, a desatarlas en relación al tema de la comisión, como es la verdad, su rol con el pasado y sobre todo su rol de cara al futuro. Max, en esa línea que nos estás contando y bueno, en los programas anteriores hablamos sobre qué es la Comisión de la Verdad, hablamos sobre la metodología de trabajo.
hoy queremos justamente profundizar en ese enfoque territorial que tiene la Comisión de la Verdad. Cuéntanos un poco qué avances hemos tenido en este tiempo en Antioquia. Sí, mira, yo creo que ahí fundamentalmente tenemos un avance en materia de esclarecimiento con lo primero pues como se hace en la mayoría de los trabajos de investigación, una identificación de lo producido en el territorio, porque una de las características que tiene esta Comisión de la Verdad es que no parte de cero. Hay comisiones de la verdad en el mundo que su principal encargo es investigar lo que pasó para contarle a la sociedad lo que pasó. No es nuestro caso en sentido estricto. Nosotros tenemos que reconocer que hay una gran producción académica, social e institucional, y esa fue una de las primeras labores que emprendimos en el territorio, una identificación de lo que había, cuáles eran las principales hipótesis, dónde estaba concentrados espacial y temporalmente la producción investigativa, académica y social, cuáles eran las principales explicaciones de lo que había pasado, cuáles eran las hipótesis más importantes, a qué formas de victimización atendían, etcétera. Y con base en eso, de manera simultánea, comenzamos un proceso de diálogo con diferentes sectores, realizamos unos diagnósticos participativos, tanto con organizaciones sociales como con el sector académico, preguntándoles eso, qué hay sobre Antioquia, qué falta, qué sería importante trabajar, cuál es la recomendación sobre eso, y con base en eso, creo que trabajamos probablemente como el primer semestre del año pasado. Ahí hicimos un corte en junio, julio de 2019. Luego comenzamos a trabajar más sobre la identificación de factores explicativos, de la dinámica del conflicto armado en el territorio, las hipótesis que había, y ahí pues realizamos un segundo corte para identificar esa dinámica en el territorio a noviembre 30 del año pasado. Y este año hicimos un tercer informe de investigación territorial en torno a lo que llamamos los principales patrones y casos, así como una elaboración en torno a cómo fue la evolución del conflicto armado en materia territorial y cronológica. De tal manera que en Antioquia ya hemos identificado como unas cosas fuertes, como unos hitos fundamentales alrededor de los cuales se estructura la propuesta de investigación, que sobre todo tiene que ver con asuntos como la violencia política y el exterminio político como forma de construcción del orden, temas que tienen que ver con el control de territorio realizado por actores armados, y ahí específicamente en dos direcciones: las alianzas entre el Estado y los grupos paramilitares, y también los controles insurgentes, temas relacionados con tierras, despojo y modelos de desarrollo, asuntos también en lo que tiene que ver con la estructuración de corredores estratégicos para el desarrollo de actividades propias del conflicto armado, temas de narcotráfico y cultura, principalmente, pues a lo mejor se me pasan algunos de ellos, pero yo diría, por ahí van algunas de las principales pistas, y pues la comisión no puede dedicar, en el caso territorial, ni en Antioquia ni en ningún otro lugar del país, una labor pues como a explicar todo el conjunto de situaciones que permitirían la comprensión, la profundidad y la cabalidad del conflicto armado, sino que el ejercicio ha sido más identificar cuáles pueden ser los 3 o 4 ejes estructurales esenciales explicativos, y para eso recurre a un desarrollo metodológico que es la identificación de unos casos, que no son pues casos emblemáticos, son más casos en el sentido de un conjunto de hechos que tienen un nivel de articulación ubicados en el tiempo y en el espacio, y con base en la documentación de esos casos inferir la existencia de patrones como prácticas sistemáticas reiteradas que permiten evidenciar una conexidad y que permiten evidenciar o unos elementos en común relacionados con la intencionalidad o con el modus de victimización o con la identidad de los responsables o con el perfil de las víctimas, entre otras. Por ahí va un poco el camino que hemos construido hasta ahora.
Vale, Max, muchas gracias. Yo creo que, pues efectivamente, como lo deja ver tu intervención, en la comisión hay un trabajo muy fuerte en clave de investigación, pero también precisamente como lo dices, el hecho de que no sea una comisión que parta de cero ha implicado también otros trabajos relacionados con diálogo social, con conversaciones muy diversas, pues que pone también en el escenario de lo público y de distintos sectores a la Comisión de la Verdad. Profesora Eliana, justamente en esa vía quisiera preguntarle un poco, bueno, desde su experiencia como profesora, sabemos que la universidad, el portal Hacemos Memoria, el instituto acompañan varias cosas que hace la comisión. Quisiera saber qué le ha llamado la atención de estos procesos, que ha podido ver o que ha podido acompañar. Bueno, profesora Irene, con eso recuerdo quizá una de las primeras actividades en las que participé, pues invitada por la comisión, y fue uno de los primeros talleres cuando recién empezaba como ese despliegue territorial. Y creo que hay un asunto muy interesante, y a propósito de lo que señalaba ahorita Max y de lo que señalabas también tú en relación a no se empieza de cero y ya había una trayectoria, y obviamente hay una cantidad de acumulados en términos de investigación, por ejemplo, que también sirven de insumos para la comisión. Y un taller que recuerdo mucho en donde justamente se nos invitó a profesores de la universidad y de distintas universidades a repensarnos y a conversar con la comisión, justamente de, bueno, qué se había hecho y qué había que, digamos, empezar a generar preguntas desde otros lugares para que eso le permitiera dar también, digamos, insumos a la comisión para el trabajo que iba a desarrollar en su mandato en los próximos años. Entonces creo que ahí hubo un punto de partida interesante, porque también se establece, a propósito de ese asunto del diálogo social, un diálogo en el que creo que ha sido muy importante la participación de diversos sectores para que la comisión obviamente pueda desarrollar su mandato. Entonces ahí resalto ese espacio, me parece que es interesante y que metodológicamente aporta elementos importantes para la comisión. Lo otro han sido los encuentros por la verdad, esos actos de reconocimiento públicos, aquí en particular en Medellín. Recuerdo el de niños, niñas y víctimas de la guerra. Y creo que hay un asunto que a mí me llamaba mucho la atención, que me pareció muy poderoso de lo que estaba generando la comisión, era la posibilidad de dar la palabra y de encontrar en la palabra a víctimas, a victimarios, a instituciones del Estado, en fin, a conversar y a escucharnos, que creo que ahí hay un asunto importante en términos, insisto, de reconocimiento, pero también de diálogo, de discusión, de conversación, que creo que ha sido muy poderoso, muy potente, pues en ese en particular. Además, claro, las voces de niñas, niños, adolescentes o de quienes en su momento, ya hoy son jóvenes o adultos, pero que vivieron, digamos, los impactos de la guerra cuando eran niños y niñas, creo que ahí hubo un espacio que a mí me resultó muy poderoso, como en el sentido de poder encontrar narraciones muy distintas con la capacidad de escucharse. Y hay como otro elemento que creo que, bueno, ahí un poco por mi lugar pues en el Instituto de Estudios Políticos como asesora de uno de los trabajos de grado de maestría, que me permitió ver también, digamos, como la puesta en escena de una estrategia que me parece muy interesante, y es la que tiene que ver con la elaboración de informes que se entreguen a la comisión, que creo que ahí hay un ejercicio muy interesante en términos de documentación, de experiencias, de casos. En este caso en particular era, digamos, una sistematización de una experiencia de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, pero así han, digamos, ocurrido desde distintas iniciativas por parte de diversas organizaciones sociales y de víctimas, de documentar ellas mismas sus vivencias, lo que ha pasado, y de contar ellas mismas lo que les ha ocurrido, pues en clave de sus resistencias y también de sus sobrevivencias. Y creo que hay un asunto pues que digamos va en doble vía, y es la vía de la documentación y de establecer además un diálogo permanente con la comisión, pero sobre todo un diálogo entre las víctimas, las organizaciones o las poblaciones de determinados territorios,
de ser ellas mismas quienes documenten y entregarle a la comisión, pero creo que ahí pues además hay un asunto que pasa por la participación de las víctimas en los procesos, digamos, de construcción de verdad. Entonces, me parece muy interesante esa estrategia, la elaboración de los informes, del que tal vez pues nos enteramos menos a veces porque no son propiamente un encuentro, como por ejemplo lo fue ese acto de reconocimiento público, ¿cierto? Pero que creo que son acciones que se están haciendo desde distintos lugares que están queriendo justamente no solamente visibilizar entonces la forma en cómo ciertos territorios y poblaciones padecieron la guerra, sino cómo sobrevivieron y cómo resistieron, que creo que ahí hay un asunto muy interesante, pues a propósito de ese despliegue territorial, de obviamente no poder estar en todos los lugares, en todos los momentos, y obviamente un departamento como el nuestro, pues tan vasto y que desde distintos lugares las poblaciones se estén vinculando, digamos, también de alguna manera a ese trabajo de la comisión. Creo que ahí hay una potencia además muy interesante porque nos permite reconocer incluso unos procesos, y lo decía ahora al inicio con el enfoque territorial, identificar unos procesos en territorios por los que quizá nos hemos preguntado menos, ¿sí? Y en el caso en particular de este trabajo, por ejemplo, había una pregunta por qué había pasado en el norte, en la región del norte, de la subregión del norte del departamento de Antioquia, qué había pasado con los procesos, digamos, organizativos que se habían vinculado, por ejemplo, a la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia. Y creo que ahí fue muy interesante porque fue justamente empezar a identificar diferencias en las formas en cómo habían surgido estos procesos y mirar desde otros ángulos también lo que ocurre, lo que ocurrió en el departamento de Antioquia. Entonces creo que ahí eso me llama poderosamente la atención en el sentido de esa posibilidad de participación que tienen organizaciones sociales y organizaciones de víctimas en el trabajo también que desarrolla la comisión. Hablemos de verdad, hoy hablamos de avances de la Comisión de la Verdad en el departamento de Antioquia. Una pausa y volveremos con nuestras invitadas e invitados. El minuto de la verdad. ¿Cuáles son los grandes desafíos o retos que tiene la Comisión de la Verdad en el contexto en que hace su trabajo? Bueno, el desafío más grande es que esa verdad le cumpla a todos de la mejor manera. Por eso hemos dicho que la verdad tiene que ser un bien público, entendiendo que un bien público es eso que le sirve a todos de igual manera a pesar de las diferencias. Es decir, una verdad que no ahonde las heridas, una verdad que no contribuya a la polarización, sino una verdad que devele lo que conviene a esta sociedad de ajustar, resolver, eliminar, tramitar, y que sobre ese relato, duro seguramente, porque la verdad siempre es dura, podamos montarnos en un relato de esperanza que nos lleve a construir la paz. Retornamos en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Hablemos de verdad, nuestro tercer programa, Avances de la Comisión de la Verdad en Antioquia, con Eliana Sánchez González, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, igualmente integrante del proyecto Hacemos Memoria de nuestra alma mater, y Magyuri Gil Ramírez, coordinador de la Macroregión Antioquia y eje cafetero de la Comisión de la Verdad. Nos acompaña hoy en la coordinación académica la profesora Irene Piedrahita, analista de la Territorial Antioquia de la Comisión de la Verdad. Una iniciativa que desarrollamos en este espacio de RA57 en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia con el Instituto de Estudios Políticos, el portal Hacemos Memoria y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Profesor Magyuri, comenzando el programa, tanto usted como la profesora Eliana enfatizaron mucho en la presencia territorial de la Comisión de la Verdad y el trabajo que se hace allí diferenciado. También ese trabajo diferenciado incluye la pedagogía con relación a lo que significa una Comisión de la Verdad, lo que busca, sus alcances y sobre todo cómo se diferencia de otro tipo de instancias que buscan también conocer la verdad, pero para efectos, por ejemplo, legales. Sí, Alex, nosotros tenemos un mandato doble,
que incluye tanto el esclarecimiento como lo que denominamos el diálogo social. En ese gran objetivo ubicamos tres objetivos específicos: promover a través de ejercicios de verdad el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y el restablecimiento de sus derechos. En segundo lugar, hacer de la verdad un factor que propicie la convivencia, que contribuya a la convivencia. Y en tercer lugar, a través del trabajo con diferentes sectores sociales, promover la identificación de lo que se llaman garantías de no repetición. ¿Cuáles son las causas del conflicto armado que deben ser removidas para que el conflicto armado no siga o termine? En esa medida nosotros pues tenemos una labor permanente de diálogo social con diferentes sectores a través de múltiples estrategias. La Comisión de la Verdad tiene como uno de sus criterios fundamentales hablar con todos los sectores de la sociedad, con todos los sectores victimarios, con todas las organizaciones de víctimas, con los sectores indiferentes, con los terceros civiles responsables. O sea, en esto la Comisión no tiene pues de ninguna manera una opción por un tipo determinado de sectores sociales o de expresiones de la sociedad, sino que busca, por el contrario, un diálogo lo más amplio posible. Hemos identificado que hay unos sectores en la sociedad muy cercanos a la Comisión, que hay una inmensa mayoría de la sociedad indiferente, pues como a la labor nuestra, y hay un pequeño sector de la sociedad también que es contrario a la Comisión, y ahí incluso diferenciamos entre los adversarios y los enemigos, porque una cosa es la gente que tiene críticas frente a nuestra labor y otra muy distinta es aquellos que definitivamente buscan boicotear e impedir que la Comisión cumpla con su rol en la transición. Entonces, hemos promovido esos diálogos sociales, pero con una particularidad, Alex, y es que nuestro mandato es muy cortico. Nuestro mandato eran 3 años, ya llevamos más de la mitad del periodo, terminamos en noviembre del año entrante, con el agravante pues, de que tuvimos esta pandemia que nos ha afectado tanto las posibilidades de trabajo en terreno y de desarrollar acciones en territorio de diferente índole. Entonces, nosotros desde el principio hicimos como varias cosas de manera simultánea. Es decir, nosotros no íbamos a un territorio a simplemente hacer pedagogía para después volver a hacer esclarecimiento, para después volver a hacer diálogo social, porque es imposible. O sea, el equipo de trabajo de la Comisión de la Verdad para Antioquia son como 6 personas y con eso pues es muy difícil recorrer todos los municipios de donde nos llamaban y todo. Entonces tocaba ir y hacer de manera simultánea pedagogía al tiempo que se estaba recogiendo testimonios y se estaba escuchando a las víctimas y a otros sectores de la población, al mismo tiempo que se estaban grabando programas de radio, al mismo tiempo que se estaba en diálogos con institucionalidad pública. O sea, trabajamos sobre la base de unas jornadas integrales, multipropósito, con el objetivo de cumplir y aprovechar muy bien eso que hicimos. Y hoy creo que tendríamos que decir que afortunadamente logramos hacer varias de esas actividades durante el año anterior, porque desde marzo estamos en cuarentena, desde marzo estamos encerrados y eso pues ha truncado las expectativas que teníamos de recorrer algunos territorios, profundizando en la indagación y conversando con diferentes sectores sociales. En esa vía tengo una pregunta para la profesora Eliana y es, bueno, este es un país y un departamento que ha mirado mucho su historia, que efectivamente, pues como lo hemos venido hablando a lo largo del programa de hoy, pues tiene muchas aristas, muchas cosas ya analizadas. Entonces la pregunta es, ¿qué podría aportarle este proceso de escucha, también las actividades de diálogo social como las que se mencionaban ahorita, a los distintos sectores sociales de Antioquia? Bueno, profesora Irene, en relación a eso, y quiero conectar también con algo que decía Max, y yo creo que es primero entender que el proceso de construcción de la verdad pues en el departamento y en el país, el proceso que digamos inicia con el trabajo de la comisión, justamente quiero recalcar que inicia un proceso y que no acaba justamente esos procesos de construcción de la verdad, ¿cierto? Y que sientan unas bases. Creo que en ese sentido el proceso de escucha y de diálogo social es un punto de partida
que nos permite, digamos, o que cobra especial importancia en el actual contexto, y pues recalco mucho, pues el mandato de la comisión tiene un periodo de tiempo específico, ¿cierto? Entonces no podemos pretender que de aquí al próximo año toda la verdad haya sido dicha, y por eso insisto en eso de se sientan unas bases, y por eso la importancia de ese proceso de escucha y de diálogo que está generando hoy la comisión. Y lo decía y lo situaba en el actual contexto en el que pues persisten múltiples formas de violencia, siguen vigentes discursos y memorias que apelan a la continuidad de la guerra, la estigmatización, el exterminio del otro, ¿sí? Pero que a su vez, y ahí es un poco también como lo complejo de este momento, y es que a su vez es un contexto en el que se producen memorias y relatos en el marco de eso que hemos pues denominado, de lo que se ha denominado un escenario transicional. Entonces yo creo que ahí ese proceso de escucha y de diálogo social, pues tanto para el departamento de Antioquia, pero digamos en general para el país, lo que está permitiendo es un asunto muy, muy importante, y es activar pedagógicamente la memoria, y por eso conecto con algo que decía anteriormente Max, y es cómo activar pedagógicamente la memoria para elaborar relatos plurales y darle un sentido al pasado que nos permita, digamos, incidir en ese debate público del actual escenario transicional. Y creo que ahí es donde hay un gran aporte de ese proceso de escucha y de diálogo en clave de lo pedagógico, que resulta hoy un ejercicio que no es fácil. Yo me imagino que para la comisión no ha sido fácil justamente ese acercarse a muchos sectores, hay unos más cercanos que otros porque hay quienes están demandando, digamos, procesos de verdad, otros quizás son más reacios, pero digamos que ahí es empezar a activar justamente ese debate. Yo creo que ese proceso de escucha y de diálogo social que se genera hoy desde la comisión permite que hilemos memorias. Algunas, digamos, han sido ya procesos de construcción de memoria de más largo aliento, de más largo alcance. Otras son memorias que todavía están muy sueltas, y pues digamos que reconstruir esas memorias es un paso importante justamente para empezar a elaborar relatos sobre la verdad, sobre lo que ha ocurrido. Y creo que entonces ahí cuando el proceso de escucha y de diálogo nos permite hilar esas memorias sueltas, permite reconocer distintos actores que participan en esa construcción de verdad, los pone a dialogar, genera procesos de reconocimiento que creo, y por eso ahora hacía énfasis en ese espacio de reconocimiento público, de la posibilidad de escuchar en el mismo espacio actores que, pues digamos, no era el lugar de encuentro antes, no era la palabra, ¿sí? Sino el lugar de la guerra. Entonces creo que ahí hay un cuestionamiento que genera ese proceso de escucha y de diálogo. Pues creo que en todo caso la verdad en este contexto es un asunto que incomoda de muchas formas, porque es también justamente para esos sectores sociales diversos, distintos, con particularidades territoriales y demás, cuestionarse por el pasado, por los impactos de la guerra. Y creo que eso, en todo caso, pues insisto, eso no es un asunto en el plazo inmediato, son procesos de largo aliento, y en el que pues uno supone que ese proceso de escucha y de diálogo que hoy se empieza a generar busca provocar aprendizajes políticos en la sociedad, y por eso hacía énfasis en esa dimensión pedagógica de lo que hoy está haciendo la Comisión de la Verdad. Entonces creo que por ahí hay como una serie de aportes que la comisión en esos procesos de escucha y diálogo social empieza a generar en distintos sectores. Hay un tema puntual frente a esos retos y dificultades que ha tenido el despliegue de la comisión en Antioquia. El profe Max nos habló hace un instante de lo que ha significado este tiempo de pandemia, que para el caso nuestro, en Colombia, sumamos algo más de 5 meses, al menos para este departamento. Profesor Max, aparte de esta dificultad en términos logísticos, ¿qué otra dificultad y qué retos se vienen con ese plazo que usted nos dijo ahora que se tiene para noviembre del año 2021? ¿Ahí existe una posibilidad bajo algún tipo de circunstancia, no sé, legislativo, o esa fecha es taxativa? Mira, lo primero es, antes inclusive que los problemas logísticos y de funcionamiento y toda el impacto que operativamente ha tenido la pandemia del COVID sobre la labor de la comisión, creo que hay que señalar la pérdida de centralidad de la agenda
transicional en la Colombia de hoy. De alguna manera, el acuerdo de paz al cual está atada pues, la Comisión de la Verdad y los tiempos, buscaba que la Comisión se insertara en ese tiempo transicional y contribuyera a la consolidación de la transición, pues a los ya identificados problemas de implementación del acuerdo, la falta de voluntad política y otras, la reconfiguración del conflicto armado en algunos territorios, etcétera, pues habría que decir que uno de los principales impactos políticos de la pandemia es que el acuerdo de paz pareciera pasar a un segundo plano. Ya estaba bastante desdibujado, especialmente por la falta de voluntad de los sectores opuestos para cumplir ahora desde el gobierno lo establecido allí, es decir, de que eso es un acuerdo que no es de Estado, sino que es de gobierno, y de torpedear a través de diferentes mecanismos, a veces abiertos, a veces encubiertos, el cumplimiento del acuerdo. Pero lo que tenemos ahora es que para una parte de la sociedad el acuerdo de paz no es lo que la Colombia de hoy necesita. Lo que la Colombia de hoy necesita es la atención a las millones de víctimas directas e indirectas del COVID. Y no estoy hablando de la enfermedad solamente, estoy hablando del fenómeno social aparejado con la enfermedad. Esto, el impacto económico, la evidencia de que esta es una sociedad profundamente inequitativa, donde millones de personas viven del rebusque, de las ventas diarias, donde la gente que tiene un salario, si sufre una interrupción del salario por unos meses, se queda en la miseria, que está encadenada a los créditos. O sea, estamos ante un panorama en el cual esto puede significar un retroceso en las transformaciones en materia de equidad que difícilmente pues, el país había tenido, que había logrado y que están hoy en día en alto riesgo. Entonces creo que el principal impacto, inclusive, como les digo, más que operativo, es político, ¿cierto? Que la gente diga, pues, qué cuentos de acuerdos de paz y qué cuentos de implementación y eso para qué, eso no es lo que en este momento se requiere, sino que lo que requerimos es otras cosas. Pero la segunda dimensión de eso es obvio, pues hemos tenido que hacer muchos ajustes metodológicos, hacer entrevistas virtuales, tratar de profundizar mediante mecanismos virtuales, pero eso pues no podemos decir de que funciona al 100%. O sea, eso reemplaza y nos da una especie de premio de consolación en la labor, pero jamás reemplaza la posibilidad que teníamos haciendo el trabajo de manera presencial y directa. Y sobre las posibilidades de prórroga del mandato, pues mira, formalmente hay dos. Una sería por vía legislativa, como esto es un acto constitucional, la ampliación del periodo de la comisión tendría que ser por reforma constitucional, es decir, después de surtir 8 debates en el Congreso de la República, esos son 2 legislaturas, eso en el caso de que se presentara ahora y saliera todo bien, estaríamos hablando que se aprobaría en junio del año entrante. No creo que haya la voluntad en el Congreso colombiano para eso, no hay la fuerza política para impulsar eso en el Congreso colombiano en este momento, primero pues porque hay una exacerbación del antagonismo con el acuerdo de paz, y en segundo lugar porque hay otras prioridades, ¿cierto? Entonces creemos que es un desgaste que no compensa para de pronto con un resultado incierto a junio del año entrante. La otra opción sería por una acción de excepción de constitucionalidad en la Corte, esa podría ser, pero por lo que yo conozco y lo que nos han informado institucionalmente, no hay ningún interés en la Comisión en este momento de ponerse a buscar prórroga del mandato. Entre otras cosas, Alex, porque si bien es cierto, nos puede permitir hipotéticamente un cumplimiento del mandato, nos pone en una coyuntura en la cual la Comisión estaría entregando su informe si lo prorrogáramos 6 meses en plenas elecciones presidenciales. Y creo que con el nivel de polarización y con los ataques que se han venido realizando contra la Comisión y que auguramos intensificarán su accionar en los próximos meses, la verdad creo que tenemos muchas dudas de si nos interesa mover el informe para entregarlo en plena coyuntura presidencial. Es un tema del cual vamos a estar obviamente pendientes. Profesora Irene, antes de despedir a
la profesora Eliana y el profesor Max Yuri, qué interesante tener un resumen de lo que ha significado este espacio con relación a los temas centrales que ellos han abordado. Claro que sí, Alex. Pues venimos de los dos programas anteriores donde conversamos sobre qué es la Comisión de la Verdad y para qué una Comisión de la Verdad en el país. Después conversamos sobre cómo trabajamos en la Comisión de la Verdad, cuál es la metodología. Y hoy específicamente nos basamos en lo que ha pasado en la territorial Antioquia, que es una de las distintas territoriales que tiene la Comisión de la Verdad. Creo que hay 3 o 4 ideas que me parecen fundamentales de lo que conversamos hoy. Empiezo por una que mencionaba la profesora Eliana respecto a que las estrategias no funcionan igual en todos los territorios, tanto las estrategias de reconstrucción de memoria, como en este caso la construcción de procesos de verdad, y por eso es tan importante esa mirada territorial que nos permita ahondar en las particularidades, en las diferencias, en los matices que cada territorio aporta, pues sobre todo cuando estamos hablando de un conflicto armado de tan larga duración y de tan, digamos, tan variado en actores, en territorios, en tiempos y en el perfil de las víctimas. Eso justamente, pues como lo mencionaba también Max en una de sus intervenciones, es justamente el espíritu que tiene el enfoque territorial, la paz territorial y todo con lo cual fue creado el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC. Eso es una de las cosas más importantes y creo yo que es una de las cosas que más podemos aprovechar porque nos permite entender por qué la violencia se ensañó tanto con ciertos territorios, qué fue lo que pasó allí. Y ese justamente es el trabajo que venimos haciendo, tanto en investigación como en diálogo social en las distintas territoriales que tiene la Comisión de la Verdad. Tenemos muchos retos, ¿cierto? Creo que, como Max lo mencionaba, no solamente están los retos de lo que implica mirarse de frente a un pasado violento, sino que también están los retos respecto a lo que nos pone hoy, tanto política como económica y, bueno, y en términos de salud pública, esta pandemia. Tenemos un reto fuerte como sociedad y allí también la pregunta que tenemos para la Comisión de la Verdad es, bueno, ¿cuál es nuestro trabajo en medio de todo este contexto? Pero finalmente creo, y cierro con algo que decía la profesora Eliana, el miedo al pasado, ese miedo a mirarnos de frente, pues justamente la Comisión de la Verdad lo que abre es un proceso que nos permite justamente pues mirarnos de frente y bueno, pensar en qué tenemos que hacer para poder llegar a esa no repetición, que creo que es una de las cosas que necesitamos en distintos territorios donde se vivió la violencia, pero sobre todo donde hoy se sigue viviendo. Entonces creo que por allí está básicamente los temas que conversamos hoy. Y la próxima semana tendremos un capítulo más. Por lo pronto, a la profesora Eliana Sánchez González, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e integrante del proyecto Hacemos Memoria, también de nuestra alma mater. Muchas gracias por acompañarnos y en próxima oportunidad contaremos de nuevo con ella. Que esté muy bien, profe. Muchas gracias, Alex, por la invitación y bueno, nos veremos en otro programa. Esperamos que así sea. Y también al profesor Max Yuri Gil Ramírez, actualmente coordinador de la macrorregión Antioquia y eje cafetero de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alex, un saludo muy especial y gracias a Eliana y a Irene por la invitación. Justamente la profesora Irene, analista de la territorial Antioquia, la Comisión de la Verdad, ha sido nuestra acompañante en la coordinación académica de ese espacio. Profe, nos reencontramos en próxima oportunidad. Claro que sí, Alex, en 8 días volvemos a encontrarnos. Muchas gracias a vos. Este ciclo radial que emitimos en la Red 57, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, es posible gracias a la unión de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y el portal Hacemos Memoria. Después de una pausa continuaremos con más hechos del día, más invitados e invitadas en clave de información, opinión y análisis